The Lincoln Wishlist sales event is happening now. Here's what's on everyone's wish list. Enjoying holiday jingles with brilliant 3D audio that surrounds you? Check. Watching snow flurries through the panoramic Vista roof? Check. Packing up presents with the spacious Lincoln Splitgate? Check. Everything you want. All standard on the 2025 Lincoln Navigator SUV. Visit your local Lincoln retailer or learn more at Lincoln.com for exceptional offers on 2025 Lincoln vehicles today. Optimism isn't sunshine and rainbows. It's fixing things, changing the way we fix things. It's running the world on smarter energy. Because if optimism never stops, then change can't either. GE Vernova, the energy of change. Una de las preguntas más intrigantes en el libro de Génesis es, ¿de dónde salió la esposa de Caín? Caín, el primer hijo de Adán y Eva, es conocido por haber cometido el primer homicidio al matar a su hermano Abel. Sin embargo, en Génesis 4:17 se nos dice que Caín conoció a su mujer y ella dio a luz a Enoc. ¿Quién era esta mujer y de dónde vino? Hoy vamos a explorar lo que la Biblia y otros textos antiguos nos dicen sobre este misterio. Antes de profundizar en este tema, tomemos un momento para pensar. ¿Alguna vez te has preguntado cómo empezó realmente la humanidad? ¿Cómo Caín, siendo el segundo hombre nacido según la Biblia, pudo encontrar esposa? Esta es una de las muchas preguntas que han fascinado a los estudiosos de la Biblia durante siglos, y hoy comenzaremos a desentrañar este enigma. Es importante recordar que la Biblia no siempre nos ofrece todos los detalles sobre los eventos o personas mencionadas. En muchos casos, se enfoca en lo que es esencial para el mensaje teológico y deja otros aspectos sin abordar directamente. Tal es el caso de la esposa de Caín. La Biblia no menciona su nombre ni ofrece una explicación directa de su origen. Entonces, ¿qué podemos deducir de los textos sagrados? En Génesis 5:4 encontramos una pista importante. Se nos dice que Adán engendró hijos e hijas, además de Caín, Abel y Set. Aunque estos otros hijos no son nombrados ni descritos, este versículo nos indica que Caín pudo haberse casado con una de sus hermanas. En esa época primitiva, cuando la humanidad estaba en sus primeras generaciones, era común que los hijos de Adán y Eva se casaran entre sí. Aunque este concepto puede parecernos extraño desde nuestra perspectiva moderna, es importante recordar que, según la tradición bíblica, todos los seres humanos descienden de Adán y Eva, lo que hace inevitable que las primeras generaciones tuvieran que casarse entre sí. Pensemos en esto por un momento. ¿Te sorprendería descubrir que los primeros seres humanos, según la Biblia, debían unirse entre hermanos para formar la humanidad? Puede sonar raro para nosotros, pero era una necesidad según la narrativa bíblica. Este punto nos lleva a reflexionar sobre cómo han cambiado nuestras percepciones y costumbres con el tiempo, pero también nos invita a explorar la profundidad de las Escrituras para encontrar sentido en su contexto original. Algunos estudiosos sugieren que este silencio sobre la identidad de la esposa de Caín es intencional, ya que el objetivo del relato no es centrarse en ella, sino en la narrativa más amplia de Caín y su linaje. Otros piensan que la ausencia de detalles sobre la esposa de Caín puede ser simplemente un reflejo de las costumbres literarias de la época, en las que a menudo no se incluían los nombres de las mujeres si no eran esenciales para la trama. Es interesante notar que, en algunos textos antiguos judíos y cristianos, se especula más sobre la identidad de la esposa de Caín, sugiriendo que su nombre podría haber sido Awan, una de las hijas de Adán y Eva, mencionada en escritos extrabíblicos. Sin embargo, esta información no proviene del canon bíblico oficial y es vista más como una interpretación tradicional que como un hecho documentado en las Escrituras. Lo que sí es cierto, desde una perspectiva bíblica, es que Caín no vivió en un vacío. La Biblia nos da indicios claros de que había otros seres humanos en la tierra, aunque no siempre se mencionen directamente en los primeros capítulos de Génesis. La humanidad, según la Biblia, creció y se multiplicó a partir de Adán y Eva, y la esposa de Caín formaba parte de esa primera generación de descendientes. Después de su trágico acto de asesinato, Caín es desterrado por Dios a la tierra de Nod, al este del Edén,
Este lugar, mencionado en Génesis 4:16, se presenta como un territorio fuera de los límites conocidos de la primera familia humana. Aquí surge otra pregunta intrigante. ¿Qué era realmente la tierra de Nod? Algunos creen que era un lugar simbólico, representando el estado de separación de Caín respecto a Dios y al resto de la humanidad. Este exilio marca un momento clave en la vida de Caín, la pérdida de su conexión directa con Dios y su nuevo destino como vagabundo y fugitivo. Sin embargo, lo más sorprendente es que, a pesar de ser un exiliado, Caín fundó una ciudad y le dio el nombre de su hijo Enoc. Este acto parece casi contradictorio. ¿Cómo un fugitivo condenado a ser errante funda una ciudad? ¿Estaba Caín buscando redención, intentando construir un legado a pesar de su grave pecado? Aquí podemos ver un interesante contraste. Mientras Caín es condenado a vagar, decide dejar una huella permanente en la historia humana, lo cual nos lleva a reflexionar sobre cómo incluso aquellos que han caído en desgracia buscan dejar algo duradero. Es un tema profundo que nos invita a pensar en la naturaleza del pecado, el arrepentimiento y el legado. A través de su hijo Enoc, Caín da inicio a una descendencia que, según el relato bíblico, fue significativa. De hecho, Caín mismo fundó una ciudad y le dio a esta el nombre de su hijo, lo que sugiere un deseo de establecer raíces permanentes a pesar de su condición de desterrado. Este contraste entre el exilio y la construcción de una ciudad nos muestra una faceta de Caín que busca estabilidad y legado, incluso después de su grave pecado. Lo que hemos explorado hasta ahora nos deja con más preguntas. ¿Qué significa realmente el exilio de Caín? ¿Cuál fue la marca que Dios le puso para evitar que lo mataran? ¿Quién o quiénes podrían haber sido responsables de la muerte de Caín? Pues bien, la tierra de Nod, mencionada brevemente en Génesis 4:16, es el lugar al que Caín se dirige después de ser desterrado por Dios. La Biblia nos dice muy poco acerca de este lugar y sus habitantes, lo que ha llevado a muchas especulaciones e interpretaciones a lo largo de los siglos. Sin embargo, lo que sí queda claro es que aunque Caín va hacia Nod, ya existían personas con las que podía interactuar, como lo demuestra el hecho de que allí encontró a su esposa. Tomemos un momento para pensar, ¿cómo es posible que Caín encontrara a alguien con quien casarse en Nod si, según la Biblia, él y sus hermanos eran los primeros seres humanos? This episode is brought to you by eBay. Buying parts for your car? You'll know that will it work feeling. But on eBay, buying parts is different. eBay's free returns means if it doesn't fit, or if it isn't what you expected, you just print a label, drop it off, and get your refund fast. No haggling, no stress, and at least 30 days to return any eligible item. Millions of parts, free returns. eBay. Things people love. Eligible items only. Exclusions apply. This podcast is brought to you by Carvana. Carvana lets you buy your next car on your terms. Explore a massive inventory online, filter for what matters, and find your perfect match. Then choose delivery to your home or pick it up at one of Carvana's iconic car vending machines. Every car also comes with a 7-day money-back guarantee, so you can make sure it's the right fit. Buy your car on Carvana. Delivery or pickup fees may apply. Limitations and exclusions may apply. See our 7-day return policy at Carvana.com. Carvana. At IKEA, your dreams can come true. Well, maybe not the ones where you're being chased by a monster. We're talking about kitchen dreams. And there are IKEA products and solutions for all of them. Whether it's a whole new kitchen, a statement glassware set, or just new cutlery. If you got big dreams or small dreams in any size or budget, IKEA can help you bring them to life. Visit IKEA.us/dreamkitchen to learn more. Dream the possibilities. Este tipo de preguntas ha desconcertado a muchos lectores a lo largo de los años, y hoy nos proponemos arrojar algo de luz sobre este enigma. Entonces, surge la pregunta: ¿quiénes eran los habitantes de Nod? Aunque la Biblia no menciona explícitamente a ninguna persona de este lugar aparte de Caín y su familia, podemos inferir que el relato bíblico no detalla exhaustivamente la totalidad de los descendientes de Adán y Eva en sus primeras generaciones. Esto nos lleva a un punto clave. En Génesis 5:4 se nos dice que Adán engendró hijos e hijas,
lo que sugiere que había más personas en la tierra, aunque no se mencione a cada una de ellas en los primeros capítulos del Génesis. Es muy probable que la esposa de Caín fuera una de estas hijas o incluso una de sus sobrinas. En los primeros tiempos de la humanidad, los matrimonios entre hermanos y parientes cercanos habrían sido necesarios para poblar la tierra. Aunque este tipo de uniones puede parecernos inapropiado desde nuestra perspectiva moderna, es fundamental entender que, en ese contexto primitivo, no había otra opción. Toda la humanidad descendía de una sola pareja, Adán y Eva. Imagina esto, la humanidad recién comienza, y todo depende de una sola familia. En ese momento, la noción de uniones entre parientes cercanos no sería ni extraña ni inapropiada. Hoy, con nuestras leyes y costumbres, nos parecería algo impensable, pero en aquellos tiempos era parte del plan divino para poblar la tierra. La falta de detalles sobre los habitantes de Nod y la identidad exacta de la esposa de Caín puede ser un reflejo de cómo los relatos bíblicos se enfocan en los eventos más significativos desde un punto de vista teológico, sin necesariamente detenerse en cada aspecto de la narrativa histórica o genealógica. Aún así, podemos suponer que Nod, al igual que otros lugares mencionados en los primeros capítulos de Génesis, estaba poblado por los descendientes de Adán y Eva, ya fuera que vivieran dispersos por la tierra o se concentraran en grupos familiares que crecieron rápidamente con el paso del tiempo. Además, debemos recordar que, según la Biblia, los primeros humanos vivían por periodos considerablemente más largos. Por ejemplo, Adán vivió hasta los 930 años, Génesis 5:5, y Matusalén, el hombre más longevo registrado, vivió hasta los 969 años, Génesis 5:27, lo que permitía que las familias crecieran y se multiplicaran a lo largo de generaciones. En este contexto, Caín no llega a una tierra vacía, sino que probablemente encuentra a otros descendientes de Adán con los que establece su nueva vida. Así, la tierra de Nod no es un lugar misterioso habitado por seres diferentes o extraños, sino parte de la expansión de la humanidad que comenzó con Adán y Eva y continuó con sus muchos hijos e hijas, quienes gradualmente llenaron la tierra, tal como Dios había ordenado en Génesis 1:28, donde dice: «Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla». Dios permitió tales uniones porque eran esenciales para la expansión de la humanidad. Sin embargo, más adelante en la historia bíblica, cuando la población humana creció y se diversificó, estas uniones cercanas ya no fueron necesarias ni apropiadas. En la ley de Moisés, específicamente en Levítico 18, se establecen prohibiciones claras contra el matrimonio entre parientes cercanos, como hermanos, hermanas y otros familiares de sangre. Este cambio en las leyes no solo refleja la regulación de las relaciones humanas en una sociedad más grande y compleja, sino que también actúa como una protección genética y social. En los primeros tiempos de la creación, la humanidad aún no había sido afectada por la degradación genética que experimentamos hoy en día. Esto significa que los hijos de Adán y Eva habrían sido genéticamente más puros, por lo que los riesgos de los matrimonios entre parientes cercanos eran prácticamente inexistentes. Con el paso del tiempo, la acumulación de mutaciones genéticas y otros factores hicieron que tales matrimonios pudieran causar problemas, lo que justificaba las prohibiciones establecidas en la ley mosaica. Vemos aquí un desarrollo progresivo en la forma en que Dios regula las relaciones humanas a medida que la humanidad avanza. Lo que fue permitido en los tiempos primitivos, por necesidad, fue regulado más adelante cuando la población humana se expandió y la diversidad en la población lo permitió. Otro ejemplo notable de un matrimonio entre parientes cercanos en la Biblia es el caso de Abraham y Sara. En Génesis 20:12, Abraham revela que Sara era su media hermana, diciendo: «Y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer». A pesar de este parentesco cercano, Dios no solo permitió su matrimonio, sino que también los bendijo abundantemente, lo que muestra cómo, en los tiempos iniciales,
tales uniones no eran consideradas inapropiadas o incestuosas, ya que las opciones para formar matrimonios eran limitadas. Abraham y Sara fueron seleccionados por Dios para ser los progenitores del pueblo elegido, y a pesar de su parentesco, recibieron promesas especiales de parte de Dios, incluyendo el pacto de que serían padres de una gran nación a través de su hijo Isaac. Este tipo de relación nos da una idea clara de que las normas morales y sociales evolucionaron con el tiempo, conforme las sociedades crecían y cambiaban. En los días de Abraham no existían aún las leyes que más tarde serían entregadas a través de Moisés. La moralidad sobre estas relaciones no era vista de la misma manera que lo sería más adelante, ya que las normas eran más flexibles en relación con las circunstancias de la época. Pensemos en esto. ¿Cómo habría sido vivir en tiempos de Abraham, cuando las leyes aún no estaban claras y las familias se veían obligadas a unirse entre parientes cercanos? Lo que hoy nos parece inapropiado, en aquel entonces era necesario y parte del plan de Dios. El caso de Abraham y Sara es único porque, aunque en nuestro tiempo sería considerado incestuoso, no generó consecuencias negativas visibles en su momento. Al contrario, su relación fue parte integral del cumplimiento del pacto de Dios para con su pueblo. A través de su hijo Isaac, se iniciaría una descendencia prometida que sería el fundamento del pueblo de Israel. No obstante, las consecuencias de mantener relaciones incestuosas en generaciones posteriores, como la degeneración genética o el caos familiar, habrían llevado a Dios a establecer leyes más estrictas, como las mencionadas en Levítico 18. Estas leyes tenían el propósito de proteger a la humanidad y asegurar que las familias crecieran en un entorno saludable. De igual manera, el relato de Lot y sus hijas en Génesis 19:30 a 38 presenta una situación dramáticamente diferente a los matrimonios entre parientes cercanos que eran comunes en los primeros tiempos de la humanidad. Hi, I'm Jim. I'm not an actor, just a guy living with prostate cancer. My wife and I face each day head on. We asked my doctor about Xtandi enzalutamide. Xtandi 40 milligram tablets treats men with prostate cancer that has spread to other parts of the body and responds to a medical or surgical treatment to lower testosterone. Xtandi may cause serious side effects: seizure, a brain condition called PRESS, allergic reactions, heart disease that can lead to death, falls and bone fractures, swallowing problems, or choking that can lead to death. Stop Xtandi and get medical help at once if your face, tongue, lip, or throat start swelling. Tell your doctor at once if you faint, have a seizure, quickly worsening headache, decreased alertness, confusion, vision problems, chest pain or discomfort, or shortness of breath. Xtandi can cause harm to an unborn baby or miscarriage. Use birth control during and 3 months after Xtandi. Common side effects include muscle and joint pain, feeling unusually tired, hot flashes, constipation, less appetite, diarrhea, high blood pressure, bleeding, falls, fractures, and headache. Visit Xtandi.com to watch my story. Okay, only 10 more presents to wrap. You're almost at the finish line. But first... There, the last one. Enjoy a Coca-Cola for a pause that refreshes. Después de la destrucción de Sodoma y Gomorra, Lot y sus 2 hijas se refugian en una cueva, aislados del mundo que conocían. En su desesperación, las hijas de Lot temen que no haya hombres disponibles para continuar su linaje, por lo que toman la drástica decisión de embriagar a su padre y tener hijos con él, sin su conocimiento. Este acto revela un claro ejemplo de cómo el miedo y la desesperanza pueden llevar a decisiones extremas y moralmente cuestionables. Las hijas de Lot, en lugar de confiar en la provisión de Dios para su futuro, deciden actuar por cuenta propia utilizando medios reprobables. Este relato es un reflejo de lo que sucede cuando las personas pierden la confianza en el plan divino y toman el destino en sus propias manos. El resultado de este acto fue la fundación de 2 naciones, Moab y Amón, quienes más tarde serían grandes enemigos de Israel. Este desenlace nos muestra cómo una decisión impulsada por el miedo y la desesperanza puede afectar no solo a los individuos involucrados, sino también a generaciones futuras. La Biblia no esconde los errores y las debilidades humanas, y este episodio destaca que incluso los justos, como Lot, pueden cometer errores con consecuencias duraderas.
Esto nos invita a reflexionar. ¿Cuántas veces, por miedo o falta de fe, hemos tomado decisiones que luego lamentamos? La historia de Lot y sus hijas nos recuerda que es mejor confiar en el plan de Dios, incluso cuando no vemos una salida inmediata. Por otra parte, el relato de Amnón y Tamar en 2 Samuel 13 es uno de los episodios más oscuros dentro de la historia familiar del rey David. Amnón, el primogénito de David, se obsesiona con su media hermana Tamar, hermana completa de Absalón, y desarrolla un deseo insano hacia ella. En un acto de manipulación y engaño, Amnón finge estar enfermo y, aprovechando la vulnerabilidad de Tamar, la viola. Este acto de incesto y violencia tiene consecuencias devastadoras tanto para la familia real como para el reino en general. A diferencia de algunos relatos tempranos en la Biblia, donde las relaciones entre parientes cercanos podían ser vistas dentro de un contexto cultural de necesidad, aquí el incesto toma una forma completamente diferente. Es un acto forzado y violento que va en contra de la ley de Dios y de la dignidad humana. El pecado de Amnón no solo es condenado por las leyes divinas, sino también por la propia narrativa bíblica. Es un ejemplo de abuso de poder, impiedad y desenfreno sexual, que fue castigado no solo por la ley divina, sino también por la mano vengadora de su hermano Absalón. Este relato nos muestra que, cuando el incesto y la violencia se mezclan, el resultado es una devastación tanto a nivel familiar como social. El hecho de que Amnón, siendo el hijo del rey David, cometiera este terrible pecado, no lo protegió de las consecuencias, lo que destaca un principio fundamental en la Biblia. El pecado trae juicio, sin importar el estatus o la posición de la persona. El castigo de Amnón fue doble. Primero, perdió a su hermana Tamar, quien quedó devastada y marcada por el dolor y la vergüenza de la agresión. Tamar, una mujer inocente, quedó desamparada y cargó con las consecuencias de una atrocidad que ella no provocó. Es un recordatorio desgarrador de cómo el pecado de una persona puede destruir la vida de otra, afectando profundamente a las víctimas de tales crímenes. Pero el juicio final sobre Amnón llegó a través de su hermano Absalón, quien, lleno de furia y deseos de justicia, lo mata como venganza por lo que hizo a su hermana. Pensemos en esto. La violencia genera más violencia. El pecado de Amnón no solo destruyó la vida de Tamar, sino que trajo caos y muerte a toda la familia. ¿Cuántas veces en la vida vemos que el pecado no se detiene en una sola acción, sino que se extiende afectando a otros? Este es un claro ejemplo de cómo el pecado, especialmente aquellos de carácter violento y abusivo, no solo destruyen a las víctimas, sino que traen caos, división y muerte a las familias. Además, este episodio nos muestra la incapacidad de David para controlar a sus hijos y aplicar justicia de manera efectiva, lo que a su vez genera un ciclo de venganza y violencia en su familia. El pecado de Amnón no solo causa su propia muerte, sino que es el comienzo de una serie de eventos trágicos que culminan en la rebelión de Absalón contra su padre David, lo que lleva al derramamiento de sangre y al desorden en el reino de Israel. With new, gentler scented Clorox disinfecting wipes, clean finally smells as good as it feels on everything from lamps to ceiling fans, even on your kid's toy shark. Oh, ouch. Clorox disinfecting wipes, now available in crisp lemon. Find it on Amazon. Clorox, clean feels good. The holidays mean more travel, more shopping, more time online, and more personal info in more places that could expose you more to identity theft. But LifeLock monitors millions of data points per second. If your identity is stolen, our US-based restoration specialists will fix it guaranteed or your money back. Don't face drained accounts, fraudulent loans, or financial losses alone. Get more holiday fun and less holiday worry with LifeLock. Save up to 40% your first year. Visit lifelock.com/podcast. Terms apply. Israel. Finalmente, no podemos ignorar el caso de Herodes Antipas y Herodías, relatado en Mateo 14, 3-4, un claro ejemplo de cómo las relaciones inmorales fueron condenadas tanto por la ley de Moisés como por los líderes religiosos. Herodes Antipas, tetrarca de Galilea, se casó con Herodías,
quien era la esposa de su hermano Felipe, lo cual claramente violaba las leyes morales y religiosas de la época. Este matrimonio ilícito fue denunciado públicamente por Juan el Bautista, quien no temió proclamar la verdad ante los poderosos. Levítico 18 establece las leyes dadas por Dios a Moisés relacionadas con la moralidad sexual y las prácticas prohibidas entre el pueblo de Israel, con el propósito de diferenciarlos de las costumbres inmorales de las naciones vecinas. En este capítulo se prohíben las relaciones sexuales con familiares cercanos, tales como padres, hermanos, hijos, nietos, tías, tíos, nueras y cuñados. También se condena el adulterio, prohibiendo las relaciones con la esposa de otro hombre. Asimismo, se prohíben las relaciones con animales, bestialismo y las relaciones homosexuales, específicamente entre hombres. Además, Levítico 18 incluye una advertencia contra las prácticas paganas, como el sacrificio de hijos al dios Moloc, una costumbre común en las culturas cananeas. Herodes ignoró dicho mandato al tomar a Herodías como su esposa, mientras Felipe aún vivía. Para Juan el Bautista, este no era solo un asunto de parentesco mal visto, sino un acto de inmoralidad que reflejaba el deterioro moral de los líderes de Israel. Por ello, Juan lo confrontó abiertamente diciendo: «No te es lícito tenerla». Mateo 14:4, lo que desencadenó la furia de Herodías y en última instancia condujo a su encarcelamiento y muerte. Este ejemplo nos enseña que, al igual que en la época de Juan el Bautista, la verdad debe ser defendida, incluso frente a aquellos en el poder. Juan no tuvo miedo de hablar en contra del pecado, aun sabiendo que esto pondría su vida en peligro. Nos invita a preguntarnos: ¿defendemos la verdad con ese mismo valor sin importar las consecuencias? El matrimonio entre Herodes y Herodías no solo fue considerado incestuoso y pecaminoso, sino que reflejaba un desprecio abierto por las leyes divinas y una falta de respeto por los límites morales establecidos por Dios. La historia también nos deja una lección sobre la corrupción y las consecuencias del pecado. Herodes, aunque inicialmente temeroso de Juan el Bautista y consciente de que éste era un hombre justo y santo, finalmente cedió a las presiones de Herodías y su hija y ordenó la muerte del profeta. Este acto no solo marca la tragedia personal de Juan, sino también el endurecimiento del corazón de Herodes, quien permitió que su relación inmoral lo llevara a tomar decisiones que lo alejaron aún más de la verdad y la justicia. En conclusión, a lo largo de estos relatos, vemos cómo Dios estableció leyes claras para proteger la dignidad y la santidad de las relaciones humanas. Desde las primeras uniones en los tiempos de Adán y Eva hasta la ley mosaica y las denuncias proféticas de Juan el Bautista, la Biblia subraya la importancia de seguir los mandamientos de Dios en cuanto a las relaciones familiares y morales. Cuando estas leyes se rompen, las consecuencias son devastadoras, tanto para los individuos como para la sociedad en su conjunto. Finalmente, la lección es clara. El pecado, especialmente el que involucra el abuso y la inmoralidad, no solo trae consecuencias a quienes lo cometen, sino que destruye a quienes están a su alrededor. Gracias por ver este video. Esperamos que te haya sido de ayuda y que hayas aprendido algo nuevo. Si te gustó, no olvides darle like y suscribirte para más contenido. También te invitamos a que veas alguno de los otros 2 videos que aparecerán en pantalla, donde encontrarás más información interesante sobre temas bíblicos relacionados. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga y te proteja siempre. Amén. Your earbud fell in a coffee cup. You need a taco pick-me-up. When modern life gets rough, grab the timeless taste you love. Paso, the old El Paso. Why wait for Black Friday? Blink Friday starts now with up to 65% off Blink Smart Security. Check on your pets all season long with new Blink Mini 2K Plus plug-in cameras. See your gifts arrive in head-to-toe view with Blink Video Doorbell. Ready to use right out of the box. Just unwrap Blink and go. Pet setters to busy families, Blink Friday deals have your holidays covered. Tap the banner to save now.